Hermanos, de escuchar su bendita palabra. Para esto nuestra hermana Verónica de Verde Soto se ha preparado y ella le sirva al Señor. Decimos, gloria a Dios. Todos atentos, mis hermanos. Amén, gloria al Señor Jesús. Damos alabanzas a nuestro Dios. Decimos, gloria a Dios. En esta noche les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias a nuestro Dios por la bendición que nos da de poder estar una vez más delante de su presencia. Amén. ¿Cuántos estamos contentos por ello? Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, en esta noche vamos a orar para que el Señor Jesús sea hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad. Voy a pedir al grupo de las hermanas de intercesión que por favor sean dirigiendo esta oración. Aleluya. Bendito Rey maravilloso Jesucristo. Gracias te damos, Dios mío, en esta noche, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia, mi Jesús. Aquí está mi vida, Señor, y la pongo en tus manos, mi Jesús. Seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, mis labios, mis pensamientos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, sea hablando a través de mis labios, Señor Jesús. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces, mi Jesús, de la gloria. Que en esta noche, Señor, tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, mi Jesús, escuchar tu voz, aprender más de ti, Señor Jesucristo. Tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Jesús de la gloria. Gracias, bendito Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer allá en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10. Amén. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 10. Amén, aleluya. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, mis hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento. El tema en esta noche es buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Cuando estamos administrando bien la gracia de Dios, lo que el Señor Jesús nos ha regalado, mis hermanos, eso tan precioso que hemos recibido de parte de Dios. Si en esta noche estamos aquí en este lugar, es por la pura gracia y misericordia de nuestro Dios. De pronto usted tenía otro pensamiento para hoy, pero el Señor Jesucristo lo trajo a este lugar. Y es porque el Señor Jesucristo así le ha placido. Él es el dueño de nuestras vidas. Nosotros sin Él no somos nada, mis hermanos. Pero muchas veces el cristiano, el ser humano, no valora esa gracia de parte de nuestro Dios. Estamos en el tiempo de la gracia donde aún hay oportunidad de arrepentirse, de recibir al Señor Jesucristo en el corazón, pero muchos no entienden esto. Muchos lo dejan por desapercibido, lo dejan a un lado, no valoran lo que el Señor Jesucristo les está mostrando. Pero gracias a Dios que usted y yo le recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que estamos aún en sus caminos. Y lo único que anhelamos y pedimos es que el Señor Jesús nos mantenga firmes, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tantas situaciones que se está atravesando. Pero en medio de todo eso, aquí hay un pueblo que aún persevera en su camino. Y no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros propios medios, sino porque la gracia del Señor Jesucristo está con cada uno de nosotros. ¿Qué sería de
nosotros sin el Señor Jesucristo? De pronto no estaríamos esta noche aquí. Estaríamos haciendo cualquier otra cosa menos alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y qué es administrar? Es ejercer el control, el mando de algo específico. Y aquí en este versículo no solamente dice la gracia de Dios, sino la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme, ¿qué quiere decir? Que tiene muchas o varias formas. Que el Señor Jesucristo, su gracia es multiforme, mis hermanos. De muchas formas Él se manifiesta en nuestras vidas. ¿Y qué es la gracia de Dios? Amén. Es el favor inmerecido, ese regalo de nuestro Dios. Amén. En términos generales, la gracia es conocida como un don, un regalo, una dádiva o favor. En términos espirituales, la gracia divina es aquella perfección de Dios en virtud de la cual Él demuestra su favor hacia la humanidad, favor que es inmerecido, por el cual Dios rescata al hombre. Amén. De pronto usted y yo no merecíamos, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia, su amor llegó a nuestras vidas. Que por amor a la humanidad Él dio su vida ya en la cruz del Calvario. Él no escatimó nada, mis hermanos, y por esa gracia es que estamos aquí. De igual manera, la gracia única de Dios se manifiesta en dones y operaciones diferentes, pero la más rica manifestación de ella es la que resulta en la remoción de la culpa, la corrupción, el castigo y en la salvación final de los pecadores. Él nos ha redimido, siendo provisión abundante de amor de Dios para quienes confiamos en Él, para quienes creímos en su palabra. Podríamos decir que la multiforme gracia de Dios están todos los atributos de Dios, como la misericordia, el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad. ¿Y cuántos hemos podido experimentar aquello? ¿Cuántos hemos experimentado ese amor de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, esa paciencia que el Señor Jesús tiene con esta humanidad? Cuánto el Señor Jesús nos ama a cada uno de nosotros, nos ha dado oportunidades, a veces le hemos fallado, nos hemos alejado de Él, pero ¿qué ha pasado? El Señor Jesucristo en su inmensa misericordia nos ha traído nuevamente acá a este lugar. Nos ha ayudado, nos ha fortalecido. De pronto ya no habían fuerzas, pero Él las multiplicó. Él nos ayudó, pese a que nosotros nos hemos alejado de pronto de Él, hemos hecho a un lado. Pero el Señor Jesucristo ha tenido misericordia, su bondad ha estado ahí para con nosotros. Y la gracia de Dios, como decíamos, es variada, porque son muchos los dones que Dios reparte a los creyentes y debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, de lo que Él nos ha regalado. Administrarlo bien, mis hermanos, para que el enemigo no aceche nuestras vidas, no haga daño a nuestras vidas, porque al mínimo descuido, ustedes saben que el enemigo hace de las suyas. Al mínimo descuido, Él está ahí para hacer daño, para destruir al ser humano, pero ya depende de cada uno de nosotros, mis hermanos, de que nosotros seamos diligentes en las cosas de nuestro Dios. Estemos siempre buscando la presencia de nuestro Dios, la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Cuán importante es estar siempre fervientes, buscando el rostro de nuestro Dios.
Ha llegado conformismo a la iglesia. Ya no es lo mismo de antes. Con cuánta diligencia nosotros llegábamos a la casa de Dios y veníamos a lo que veníamos aquí al culto, a darle toda la gloria a nuestro Dios. Que si no sentíamos la presencia de Dios en nuestras vidas, no estábamos tranquilos, mis hermanos. Siempre estábamos ahí fervientes, que haya ese avivamiento espiritual. Pero hoy en día es como una rutina nada más el templo, venir acá. Mientras un hermano está llenándose de la presencia de Dios, con el otro no pasa nada. Cuando el mismo Dios está aquí para derramar de su presencia maravillosa, de su Santo Espíritu, pero solo debe haber un corazón dispuesto, mis hermanos, un corazón dispuesto para recibir la bendición de nuestro Dios y fortalecernos en Él. ¿Y cómo actúa la gracia de Dios en nuestras vidas? El Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de conocerle, de estar en sus caminos. A través de alguien llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios usó a alguien y llegó esa palabra de Dios a los hogares. Le aceptamos. Y Él nos regaló esta salvación tan grande, mis hermanos, esta salvación que es por gracia, porque su palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí como título? Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Esta gracia ha sido provista por Dios y debemos ser agradecidos con Él, pues por su multiforme gracia Dios nos ha dado esta salvación, mis hermanos. Él llegó a nuestras vidas. De tantas personas Él nos escogió a nosotros. Y debemos valorar esto, mis hermanos. Debemos atesorar esto que el Señor Jesús nos ha regalado. No descuidemos esta salvación tan grande que el Señor Jesús nos ha regalado. Abramos nuestras Biblias allá en Tito, el capítulo 2, los versículos 1 y 12. Tito, el capítulo 2, los versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Amén. ¿Cómo quiere que vivamos? Sobria, justa y piadosamente. A pesar de esto, mis hermanos, debemos tener cuidado. Abramos allá en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos tener cuidado, mis hermanos. La gracia de Dios está ahí, pero eso debemos cuidarlo, mis hermanos, porque ¿qué puede pasar con la gracia? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Procuremos cada día crecer en la gracia. Abramos nuestras Biblias allá en 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Eso es lo que nosotros cada día debemos procurar, mis hermanos, crecer en la gracia de nuestro Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice su palabra, mis hermanos. Debemos estar cada día preocupados, mis hermanos, por crecer en la gracia de nuestro Dios. Timoteo fue motivado por el apóstol Pablo a esforzarse en la gracia. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esas mismas palabras en esta noche, mis hermanos, nos dice a cada uno de nosotros: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque era necesario que la iglesia estuviera persuadida que todos perseverasen en la gracia de Dios. Allá en Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, les insistían a que perseveren en la gracia de Dios, mis hermanos. Y en esta noche el Señor Jesucristo también nos hace hincapié en esto, que debemos perseverar en la gracia de nuestro Dios. Así como el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo que se esfuerce cada día en la gracia, nosotros también, mis hermanos. A veces es difícil avanzar por muchas situaciones, pero el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, es el que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Somos salvos por gracia y debemos cada día, mis hermanos, esforzarnos en perseverar en la gracia de Dios para avanzar, mis hermanos, para estar firmes y alcanzar esta salvación tan grande, mis hermanos. Esa firmeza espiritual que hay en cada uno de nosotros. No menguemos, mis hermanos, sino que al contrario, esforcémonos cada día. Este camino es de valientes, mis hermanos. Debemos esforzarnos, venga lo que venga, pero debe haber aquí un pueblo que se esfuerce cada día. Allá en Filipenses, el capítulo 2, los versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Preocupémonos, mis hermanos, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque por la gracia de Dios, mis hermanos, es que ahora somos su pueblo. Somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por nuestro Dios. ¿Pero para qué, mis hermanos? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos escogidos por parte de nuestro Dios, mis hermanos. Somos un pueblo especial ante los ojos de Dios. Pero debemos esforzarnos y perseverar cada día en esta salvación. Por su gracia, mis hermanos, recibimos bendiciones espirituales. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de parte de nuestro Dios? Amén. Vamos a leer allá en el libro de Efesios, el capítulo 1, de los versículos 3 al 14, que dice la palabra de Dios. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Aleluya. Estas son las bendiciones espirituales que su pueblo recibe cada día. Y no debemos, mis hermanos, dejar a un lado aquello. La multiforme gracia de Dios sobreabunda por encima del pecado. Allá en Romanos el capítulo 5, el versículo 20 dice su palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó?
sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios trae esperanza. Indudablemente nuestra esperanza solamente puede venir y mantenerse en nosotros por la gracia de nuestro Dios. Vamos a abrir allá en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. En Romanos 5:5 dice su palabra, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos, mis hermanos, una esperanza viva. Una esperanza viva tiene su pueblo. Y vamos a abrir allá en Primera de Pedro, el capítulo 1. Del versículo 3 al 9, que dice ahí como título, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Una esperanza viva es la que el pueblo tiene. Gloria al Señor Jesucristo. Damos alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios. La justificación es por gracia. Romanos, el capítulo 3, los versículos 24 al 25, su palabra dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Somos justificados por la gracia de nuestro Dios. Bástate mi gracia, dice su palabra. Muchas veces podemos atravesar por situaciones muy difíciles, adversidades, enfermedades, pruebas, tribulaciones que llegan al cristiano, pero bástate mi gracia, dice su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, pero la gracia de Dios ha estado ahí? Hemos podido ver la gloria de Dios en ese problema, en esa dificultad.
Y luego hemos podido testificar lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, porque solo es por la gracia de nuestro Dios, mis hermanos. La palabra de Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese poder de nuestro Dios, mis hermanos, es que es el único que tiene poder para ayudarnos, para restaurar, para tomar control de cada situación. Es el único que nos puede ayudar. Pero nosotros tenemos que buscar esa ayuda, buscarle a nuestro Dios. A veces buscamos ayuda en otro lado, no nos más bien buscamos en otro lugar y como último recurso dejamos a nuestro Dios, cuando primero debemos buscar la ayuda, el socorro de nuestro Dios, porque Él es el único que tiene poder, mis hermanos, por sobre todas las cosas. No importa las circunstancias que podamos atravesar, siempre podemos vivir. Siempre nosotros tenemos ahí esa puerta abierta para buscar el oportuno socorro de nuestro Dios. Y ahí su gracia se va a manifestar en nuestras vidas. La gracia te limpia, pero no te excusa. Es lo que te impulsa a una mejor versión de cada uno de nosotros. Qué poderosa puede ser una mala experiencia para corregirte, levantarte y usar ese testimonio para mostrar esperanza al caído. A veces esas circunstancias, esas pruebas que tenemos que atravesar, es con un propósito, mis hermanos. De pronto en ese momento no vemos una salida. De pronto en ese momento decimos: ¿y por qué a mí? Pero la pregunta es: ¿para qué, Señor? ¿Qué tú quieres hacer con mi vida? Esas pruebas muchas veces nos ayudan a acercarnos más a nuestro Dios, a buscar más de nuestro Dios. Esas pruebas inquietan nuestra vida espiritual. A veces tiene que pasar algo para que el cristiano, el creyente, se acerque más a Dios, para que se preocupe más por su salvación. Algo tiene que pasar. Porque a veces nos conformamos con poco, mis hermanos. Estamos ahí tranquilos, cuando el Señor Jesucristo espera mucho más de nosotros. Nos regala un nuevo día. Nos regala la vida, la salud. Pero nosotros, ¿qué hacemos para nuestro Dios? ¿De qué manera le estamos agradando al Señor Jesucristo? Su gracia está ahí con su pueblo, pero a veces nosotros no nos portamos de una manera que al Señor Jesús le agrade. La gracia del Señor Jesucristo, mis hermanos, integra todos los favores de nuestro Dios y sus misericordias que derrama sobre cada uno de nosotros, sobre quienes recibimos. El salmista David lo manifiesta a través de su palabra. Estos preciosos salmos expresados por el rey David. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es nuestro Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuán grande es el amor de nuestro Dios.
aunque con nuestras acciones le fallamos al Señor Jesucristo. Pero Él ha sido bueno y misericordioso con este pueblo. Él nos ha guardado, mis hermanos. Él nos ha ayudado, Él nos ha fortalecido. Qué bueno es nuestro Dios. No merecíamos de pronto ser llamados hijos de Dios. Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahora tenemos esta salvación tan grande. Pero debemos tomar una actitud correcta ante nuestro Dios, ante la gracia de nuestro Dios. Primeramente debemos entender que no debe ser tomada en vano esta gracia. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas aumenta la necesidad de santidad, mis hermanos, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Asimismo aumenta la necesidad de ser humildes cada día, mis hermanos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser obedientes a su palabra, hacer su voluntad, ser agradecidos con nuestro Dios cada día, y vamos a poder ver su gloria y su poder manifestado en cada uno de nosotros. Por la gracia de Dios, mis hermanos, estamos aquí. Hemos podido llegar hoy aquí a la iglesia. Por la gracia de Dios podemos sentir su presencia en nuestras vidas. Por la gracia de Dios podemos entrar a ese lugar santísimo y hablar con Él, buscarle a Él, conversar con Él. No es por nuestros propios méritos, mis hermanos, es solo por la gracia de Dios. Su amor es incondicional para cada uno de nosotros. Él nos ama los 365 días del año. Su amor es inmensurable, su amor es puro, es incomparable. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación de pronto, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice su palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará de este amor tan grande? Nada ni nadie, mis hermanos, porque hemos creído en el Dios Todopoderoso. Yo no sé qué quiera decirle al Señor Jesucristo en esta noche, mi hermano. Que su gracia sobreabunde en la iglesia. Que valoremos esta salvación que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Es tiempo de acercarnos más a nuestro Dios y de disfrutar cada día sus favores y sus misericordias. Disfrutar de esa gracia de nuestro Dios. Póngase de pie, mi hermano, en este momento y vamos a decirle al Señor Jesucristo: gracias.
Gracias, Jesús, por ese amor tan grande. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Jesús, porque aún estamos aquí en tus caminos, mi Dios. Gracias, Jesucristo bendito. Gracias porque tú siempre has estado ahí a nuestro lado para fortalecernos, para ayudarnos, mi Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que es tu misericordia la que nos sostiene, Señor. Que es por tu gracia, Señor Jesucristo, que estamos aquí de pie, oh Padre Santo. Solo es por tu misericordia, Señor. Padre Santo, es tu gracia la que nos sostiene, la que nos mantiene firmes en este camino, Señor. Es tu gracia, Padre Santo, la que nos hace merecedores, Señor, a ser llamados hijos tuyos, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo.